Hola chicos, bienvenidos a la primera cápsula de la Identidad 1, Introducción a los lenguajes de programación. Me llamo Anastasia Figueroa y en esta ocasión voy a ser su ayudante de cátedra. En este video vamos a ver un poco de la introducción a los lenguajes de programación, qué es lo que son, qué son los paradigmas de lenguajes y también cómo los lenguajes se separan según el tipo de su implementación. Ustedes ya conocen, los lenguajes se dividen en varios paradigmas. Vamos en este curso a hablar de paradigma imperativo, funcional, declarativo, orientado a objetos, concurrente, basado en eventos y visual. El imperativo es el paradigma que ustedes iban utilizando hasta este momento. Son los lenguajes que ustedes ya conocen muy bien, como por ejemplo de estructuras de datos ustedes conocen el C. Lenguajes de este paradigma son los lenguajes basados en la máquina de von Neumann, es decir, son lenguajes secuenciales. Los lenguajes funcionales, ustedes todavía no tuvieron la oportunidad de trabajar con ellos, lo que haremos en este curso, son los lenguajes que están basados muy fuertemente en la recursión y en uso de las funciones lambda. Son tales lenguajes como por ejemplo Haskell, Scala, Erlang, F# y Scheme. Los lenguajes declarativos son los lenguajes en los cuales se declara lo que se quiere hacer, no el cómo. Vamos a conocer una subcategoría de lenguajes declarativos que son los lenguajes lógicos. Uno de esos lenguajes es el lenguaje Prolog. En los lenguajes lógicos, la idea de cómo funciona el lenguaje será ligada muy fuertemente al sentido lógico de lo que usted está haciendo. En cambio, en lenguajes declarativos de otro tipo, como por ejemplo lo es SQL, estamos trabajando, en caso de SQL, con bases de datos. Y ahí no vamos a especificar cómo queremos obtener los datos de la base de datos, sino que simplemente lo vamos a pedir. Por eso se declara lo que se quiere hacer y no el cómo. Los lenguajes orientados a objetos son los lenguajes basados en conjuntos de objetos que se interactúan entre sí. Si alguno de ustedes ya trabajó en C++, básicamente es una extensión de C imperativo con agregación de clases o objetos. Java también es un lenguaje completamente orientado a objetos y Ruby también lo es. Existen los lenguajes concurrentes que permiten la computación en paralelo, como lo son por ejemplo los lenguajes Go y Rust. Los basados en eventos son lenguajes como por ejemplo VHDL y Verilog. Estos lenguajes se utilizan para programar a nivel mucho más bajo que lo que ustedes conocen, para por ejemplo programar circuitos. Los lenguajes visuales son los lenguajes que muchas veces se utilizan para enseñar la programación. Son los lenguajes que se basan en mover los bloques en la pantalla, por eso se llaman visuales. Hasta este momento ustedes ya trabajaron con distintos tipos de datos y por ahora vamos a clasificarlos en tres grupos. Primitivos son los datos más simples, es decir, por ejemplo los caracteres, los enteros, los reales, que serían los double, los float, punto flotante como lo conocemos, y los booleanos son datos primitivos. Los datos simples son aquellos no estructurados que pueden ser definidos en base a un primitivo. Un ejemplo bien claro es el tipo enumerado. Los enumerados se utilizan para agregar la legibilidad a su código, porque en este caso en vez de decir si mi flag es igual a 1, lo voy a decir si mi flag es igual a aprobar, ¿sí? Más legible. Y los datos estructurados son aquellos que agrupan conjuntos de datos en una sola estructura. Por ejemplo, los arreglos, las listas, uniones, registros o structs son datos estructurados. También ustedes ya han trabajado bastante con control, así que vamos a hacer una simple definición de ciertos conceptos que tienen que ver con control en sus programas. Por ejemplo, las sentencias son la abstracción de instrucciones, el control de flujo son las sentencias condicionales que controlan la ejecución de su programa. Por ejemplo, en el lenguaje Python ustedes tienen if, el if-else. En cambio, en lenguajes de tipo C nosotros tenemos if, else, tenemos while, tenemos for, tenemos switch propio del lenguaje C, etc. Abstracciones procedurales son la invocación de cierto procedimiento por su nombre. Por ejemplo, ustedes definen la función fuera de su main y lo llaman el main, que sería la abstracción procedural, porque estamos llamando la función por su nombre y le estamos pasando los valores. La concurrencia les permite computación en paralelo. Como nombré dos lenguajes, el Rust y el Go, van a permitir la computación en paralelo. En más detalle lo van a ver en otros cursos. Los TDA, algo que ya ustedes deben conocer de estructuras de datos, son un tipo especial de dato que permite agrupar datos y operaciones relacionadas en una sola unidad. Si ustedes se fijan en este dibujo, tenemos la idea de encapsulación de cierto conjunto de variables y métodos. Y estas variables y métodos, al encapsularlos, forman una clase. Como ya lo he dicho, los lenguajes los vamos a separar en tres categorías, según el tipo de su implementación. Vamos a hablar de lenguajes compilados, de lenguajes de interpretación pura y de lenguajes híbridos. Los lenguajes compilados son aquellos donde el código fuente se traduce al lenguaje de máquina, que puede ser ejecutado directamente por el computador. Entonces, una vez compilado el programa, se logra la alta velocidad de ejecución y no es necesario retraducir el código fuente, pues ya está en nuestra máquina. La velocidad de ejecución será limitada por algo que vamos a conocer como código de botella de von Neumann, es decir, la rapidez de comunicación entre el procesador y la memoria.
Si se fijan, a la derecha tenemos el esquema más o menos aproximado del proceso de compilación. Primero tenemos el código fuente o programa fuente, que como primer paso se analiza léxicamente, obtenemos unidades léxicas y pasamos a analizador sintáctico. El analizador sintáctico nos crea árboles sintácticos, también conocidos como parse tree. A través de árboles sintácticos vamos a generar el código intermedio de análisis semántico. En este mismo paso también se optimiza el código, el compilador se encarga de ello, se genera el código de la máquina, utilizando la tabla de símbolos y todos los productos de pasos que ya hicimos. Se genera el código de máquina y este código de máquina lo pasamos a computador para su posterior ejecución. En cambio, los lenguajes interpretados, puramente interpretados, son tales lenguajes donde los programas son interpretados por el otro programa, que vamos a conocer como intérprete. Este intérprete funciona como una simulación de la máquina, o máquina virtual, para el lenguaje. Su ventaja es el sistema de debugging, que permite indicar en qué línea y en qué variable ocurrió el error mientras el código se ejecuta. Claramente existe el costo de tal comodidad y el costo es la rapidez, dado que se interpreta el lenguaje de alto nivel en vez de lenguaje de máquina y lo hacemos línea por línea. Los lenguajes híbridos mezclan la interpretación pura y la compilación en un solo sistema que básicamente, si se fijan, es una extensión de lo que vimos antes con interpretación o agregamos pasos intermedios entre el programa fuente y el intérprete. Esos pasos corresponden a pasos de compilación. Vamos a generar el código intermedio. Este código intermedio se conoce como el bytecode. Esto nos permite acelerar la ejecución, pues el programa, a diferencia de interpretación pura, debe ser decodificado solo una vez. En el siguiente video vamos a ver algunos ejercicios de respuestas abiertas y alternativas para empezar a preparar para los controles. ¡Nos vemos!